comento cosas que me gustan, comento cosas que no me gustan, comento cosas que me impactan o que no me impactan y bueno, pues algunas veces es más interesante que otras, ¿no? A mí lo de ahora me parece bastante interesante comunicarlo. Y voy a hablar del tema de la obesidad, las personas más gordas que otras. Sé que a algunos esa palabra les enfurece, pero no es mi problema. La palabra gordo está completamente aceptada, es la Real Academia de la Lengua y significa obeso, no es más que una acepción de la palabra obeso. Entonces, bueno, voy a usar la palabra obeso, gordo, depende de cómo me apetezca, ¿no? Y es una cosa que a mí me ha chocado mucho en España estos días, paseando por Madrid. Quizá en Madrid puedes ver un poco más, ¿no? Porque el estilo de vida en Madrid, pues en cierto modo es una gran ciudad, es un estilo de vida un poquito más parecido al que pueda encontrarse uno en Nueva York, pero te vas a sitios como lo he explicado, que estuvimos en Ávila. En Ávila es imposible ver personas gordas, no ves personas obesas. Y si lo ves, pues puede ser un tema congénito, un tema, pues, no sé, enfermedad desociada, pero no por un tema de es que me pongo hasta el quico, ¿no? Yo, por ejemplo, en Ávila, por lo menos creo que intramuros dudo mucho que exista un establecimiento de comida rápida. Y de existir, yo, desde luego, no lo vi, mi mujer tampoco. Pero una cosa que sí comentábamos mucho, y voy a dar un ejemplo que a la gente quizá le va a chocar, ¿no? Qué rápido, ¿no? Se observa eso. Paseando por Madrid, por muchísimas calles de Madrid, hemos estado por todo tipo de calle, por zonas, tal. Yo le decía a Samantha, digo, para quien no lo sepa, mi mujer Samantha es de Estados Unidos, por tanto está todavía más alerta a ese tipo de cosas, ¿no? Yo le decía, ¿te has fijado que aquí paseando por Madrid, da igual prácticamente por donde vayas, aunque tienes muchos establecimientos de comida basura, no hay personas obesas? Y ella me dijo una cosa que tenía toda la razón del mundo, dice, no, y las únicas personas obesas que hemos visto cuando hablan son de Estados Unidos, porque se nota por el acento, la forma de vestir, dudo que sean canadienses, nos podemos poner así. Además ella es capaz de diferenciar el acento canadiense del estadounidense, yo no, y se ríen aquí, no lo distingues, Pablo, digo, pues mira, no. Yo me imagino que es muy sutil, ¿no? Es quizá en un tío de Bilbao con un tío de Madrid, pues sí, pero para un tío de Wisconsin, pues que vive en Madrid, pues probablemente no note el acento, ¿no? Y si lo nota, pues puede achacarlo a, bueno, a lo mejor este tío habla así, ¿no? Como me pasa a mí aquí. Y es verdad, yo empecé a fijarme más y bueno, pues en España, en Madrid, debo reconocer que me sorprende la cantidad de estadounidenses que hay. Es que es constante. Vas andando y escuchas a 3 chicas que van hablando y se nota que tienen las expresiones típicas de aquí, ¿no? Vas paseando por otro lado y aparece un matrimonio con sus hijos, un grupo de tíos que son de Estados Unidos, se nota a la legua, ¿no? Me ha sorprendido la cantidad de estadounidenses, pero bueno, pero son precisamente los estadounidenses los que padecen de obesidad cuando paseando por España lo comparas con gente local o incluso de otros países, porque también hay muchísimo hispanoamericano, hay muchísimo africano y he visto, bueno, de la Europa del Este también muchísimo, sobre todo en sector servicios, mucha gente de la Europa del Este, ¿no? Que no tienen esos problemas. Dice mucho de la educación alimenticia, pero también dice mucho del tipo de cultura que se vive en España y el tipo de cultura que hay aquí en Estados Unidos. Aunque la cosa cambie, está intentando cambiar, desde luego aquí en la costa oeste se está intentando cambiar ese estilo de vida. Pero bueno, a lo que voy. Entonces, claro, yo le comentaba eso a Samantha y ella me decía, no, es que es increíble. Es que además, es que se nota no solamente en el volumen corporal de la persona, sino en los rasgos físicos, en la expresión, en la forma de caminar, ¿no? Y te das cuenta de cómo es Estados Unidos en ese sentido. Y lo que quiero decir también es enseguida donde se nota ese gran cambio, ese gran choque cultural, y cualquier persona que venga a vivir a Estados Unidos y se monte en el avión en Barajas o en Londres, dependiendo de dónde conectes con el destino final que sea Estados Unidos, fíjate en el avión, fíjate en los pasajeros y lo vas a ver. Bueno, nos entramos en el avión ya en Londres, porque en Madrid-Londres pues va gente de todo tipo, de todas las nacionalidades. Ya en el avión grande, en Londres, sentados en nuestro sitio tal, empieza a pasar todo el mundo, boom, boom, boom. Y claro, yo le decía a Samantha, digo, quizá el 60-70% de la gente que va en el avión le estoy escuchando y hablan inglés estadounidense, inglés americano, ¿no? Efectivamente. Y no sé si de hecho el 80%, 70% más o menos, y del 70% me atrevo a decir que el 30% más o menos tenía problemas de sobrepeso.
De hecho, justo en diagonal había una señora estadounidense, porque la escuché hablar, y además, bueno, me quiero tener toda la pinta, que yo deduzco, y eso sé que existe aquí en Estados Unidos, yo deduzco que tuvo que comprar su billete y el de al lado, porque era una persona muy, muy obesa, y ocupaba casi prácticamente los dos asientos, ¿no? Y claro, yo se lo comentaba a Samantha, digo, es que es triste, pero padres, abuelos, tal, con sobrepeso, por la tripa, la papada, los brazos enormes, y se nota mucho, ¿no? Y bueno, pues yo, es que no es un tema de tener que hacer una reflexión, ¿no? Me da pena, me da mucha pena, me encantaría que Estados Unidos en ese sentido cambiara, me encantaría también otra cosa que reitero, cada vez hay más alerta o más atención al producto que uno compra en un supermercado, al producto que uno pide en un restaurante. Hay más conciencia de vamos al aire libre, vamos a pasear, vamos a tal, vamos a comer más verdura, más fruta, porque aunque es un poco más cara, la gente prefiere hacer ese gasto extra por invertir en su bienestar, ¿no? Se nota, hay un trending, en ese sentido, un trend, que la cosa va cambiando para bien, ¿no? Pero no es suficiente. Desde luego que no es suficiente, porque además empiezas desde muy pequeño en los colegios, ¿no? Se nota. Nosotros vivimos relativamente cerca de un colegio y ves pasar muchos niños muchas mañanas, cuando yo voy con el coche a dejar al mío a su cole y tal, pues yo lo veo que son niños ya que tienen problemas de obesidad, que eso luego se traduce en diabetes, y eso se traduce en cánceres, y eso se traduce en bueno, pues mortalidad, ¿no? Es lo que hay. Pero sí, también en Madrid, en los centros comerciales, en los supermercados, ¿no? Una costumbre que tenemos Samantha y yo es prácticamente cualquier cosa que compramos, digo prácticamente porque uno también tiene sus cositas, ¿no? Pero el 90% de las cosas que compramos entran en casa siempre y cuando pasen nuestro examen visual, nuestra inspección visual, de que los ingredientes, pues que son normales, ¿no? En esta casa tenemos niño y hay que alimentarnos los tres lo mejor que podamos, ¿no? Y te fijas en la lista de ingredientes de un producto X en Estados Unidos y el mismo producto, el equivalente en España, pero hecho en la Unión Europea por una fábrica europea bajo los estándares de control de la Unión Europea. Y claro, mi mujer y yo nos reíamos, digo, es que menuda diferencia, es que esto en Estados Unidos existe. Yo recuerdo un día que hice un short que se hizo muy, muy viral, no sé si tiene ya como, no sé si 30 o 40.000 visitas ese short, en el que hablaba de los Skittles, los famosos Skittles. Esos caramelitos así redonditos, chiquitos, que son como M&M's, pero por dentro tienen caramelo. Pues los hay rojos, morados, amarillos, verdes, azules, y vete tú a saber qué más, ¿no? Y yo estaba en Costco y recuerdo que cogí el producto y dije, esto no existe en Europa, ¿no? Y me cayeron leches, pero como panes, hostias, como panes. Y no entendía, digo, ¿por qué la gente se lo está tomando tan a pecho, no? Y luego entendí el por qué. El error fue mío porque no dije en el vídeo algo que es clave, ¿no? No dije, vamos a ver, estos son los Skittles hechos en Estados Unidos, por favor mirad los Skittles que encontráis en España o en Italia o en Francia y mirad que esos son los Skittles europeos, no tienen ni la mitad de los ingredientes, entre ellos los colorantes, el color A o el color el 2 o el color C, no sé cómo son, pero son cancerígenos, son, vamos, no sé si son productos que, sobre todo los niños lo toman, evita que crezcan, ¿no? Corta, por así decirlo, el desarrollo de crecimiento normal de un niño si lo toman antes de los 5, 6 o 10 años, no recuerdo, ¿no? Esos ingredientes o colorantes están completamente prohibidos en la Unión Europea. Entonces, quizá debía hacer esa apreciación, pero la hago aquí ya aprovechando el tirón, ¿no? Entonces, tú te fijas en, por ejemplo, en chocolatinas típicas de aquí, el Twix, el Mars, el no sé qué, y te fijas en los ingredientes de aquí y los de allí y dices, es que hay una diferencia brutal, ¿no? ¿Qué me estoy metiendo aquí en Estados Unidos, no? Es lo que hay, desgraciadamente, espero que eso cambie, ¿no? Pero ese choque, eso me ha chocado, pero muchísimo, muchísimo, ¿no? Ya hablé un día del tema de la obesidad en Estados Unidos, pero yo creo que más que dar datos, más que, oye, mira, yo voy por el Costco de aquí, por el Carrefour de aquí, por la calle y lo veo, es el impacto, ¿no? De ir a Europa, sobre todo un país mediterráneo, que ya sé que mucha gente me dice, no, está cambiando, cada vez la gente en España come peor. Bueno, que sepáis que los que me habéis dejado ese comentario lo tenía en la cabeza mientras iba paseando por Madrid, por Ávila, pero al mismo tiempo decía, pero
pues será efecto retardado, porque vamos, si tú comparas Estados Unidos con esto, es decir, España es el paraíso donde Adán y Eva hicieron el amor a sus anchas, con perdón, pero es verdad. Entonces, pues no, ese choque, ¿no?, visual tan impactante que es estar en un país como España y pasar directamente a un país como Estados Unidos y darte cuenta del aspecto físico debido a la alimentación de una cultura distinta, bueno, de las personas, ¿no?, ese aspecto físico tan distinto. Así que nada, si venís a vivir a Estados Unidos, yo os recomiendo que tengáis mucho cuidado con los productos que compráis. Aquí en Estados Unidos se pueden comprar productos muy buenos, no por muchísimo más, y aquí me peleo con quien haga falta, porque lo veo yo con mis ojos todos los días que voy a un supermercado, y los hay. Por ejemplo, Trader Joe's es muy barato y es súper buena calidad, porque además la gran cantidad de productos que venden allí son orgánicos o los traen directamente de Europa. Entonces, por eso Trader Joe's es tan famoso, sobre todo aquí en la costa oeste. Y es mucho más barato que otros supermercados equivalentes o más famosos. Entonces, pues bueno, fijaros muy bien en los ingredientes que compráis, en la lista de ingredientes y en los azúcares. Y en los azúcares, que aquí todo tiene azúcar, incluso ciertas ensaladas, lo cual es de traca. En fin, que es una apreciación. No digo esto como crítica de un país. Estados Unidos, reitero, tiene sus cosas buenas y malas, pero sí como algo que me ha chocado en este viaje en España. La obesidad, la diferencia entre unas personas y otras dependiendo de la cultura y de la alimentación de esa cultura. Increíble. Nos vemos muy pronto.